favor sea una Biblia en inglés. Y ay, sucedió esto, sucedió el otro, sino cómo yo salgo de aquí y lo que aprendí hoy, voy y lo comienzo a aplicar en mi vida allá. Y es como empieza la transformación de un creyente, y en un ratito usted ya es una persona completamente transformada por el poder del Evangelio, ¿verdad? Es increíble porque alguien me dijo que el héroe del libro de Jonás era la ballena, me dijo, el gran pez. No, ni el gusano, pues no. El héroe del libro de Jonás es Dios, ¿verdad? Ese es el héroe del libro de Jonás, es Jehová Dios. Y recordemos que el libro trata, escuche, del amor de Dios hacia la humanidad. Esto es importante, del amor de Dios por la humanidad perdida, en este caso por Nínive, ¿verdad? Que manda a Jonás al profeta desobediente, al profeta fugitivo, que desde el principio no quiere saber. El propósito principal del libro es que el Dios de Israel se preocupa por todo el mundo, absolutamente por toda la gente, y así nos debemos preocupar nosotros por los demás. Es parte de la conclusión del capítulo 4. Repito, antes de que abordemos el capítulo 4, vamos a ver algunas enseñanzas importantes, ¿verdad? Porque al igual que Jonás huyó cuando Dios le manda hacer algo, o sea, hay muchos Jonases en esta época, hermano. Nosotros nos tenemos que identificar tanto con lo bueno de los personajes como con las cosas negativas también. Ahora que estudiamos Elías, hay algo maravilloso porque tendemos a decir: ¡wow, Elías! No, pues abrió el río, se lo llevó un carro de fuego. Y dice la Biblia que Elías, escúcheme, porque aquí está la enseñanza, era un hombre sujeto a las pasiones que usted y que yo tenemos. Un ser humano como usted y yo, y que Dios nos puede usar igual, hermano, o más, o diferente. O sea, para eso Dios nos da todos estos patrones, estos personajes, para que sepamos qué grande es Dios y cuánto puede usarnos si nosotros, como cantábamos al principio, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Barro quiero ser en tus manos, pero que nos dejemos moldear, ¿verdad? Que nos dejemos moldear para que Él nos use y nos haga como Él tiene planeado. Entonces, al igual que Jonás huye, muchos cristianos, y para que vea que soy amigo y que le amo, me incluyo, muchos cristianos estamos o hemos desobedecido a Dios, muchos, al igual que Él, y estamos huyendo de Él o están huyendo de Él dentro de las mismas iglesias. Ya lo vimos de qué maneras, ¿verdad? Desobedeciendo a Dios, y el desobedecer a Dios trae consecuencias, hermano, pero espéreme, se la voy a poner más dura. Consecuencias que alcanzan a los que le rodean a usted, no nada más para usted, consecuencias que alcanzan a su familia, a los cercanos a usted. Ahí es donde como varones tenemos gran responsabilidad de proteger, somos protectores de nuestra casa para que no entren influencias negativas en el hogar, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta eso, recordemos, Jonás es un libro misionero, ahora que Dani se va de misiones, un libro que habla sobre la fidelidad de Dios. Dios es fiel, no importa cuán infieles seamos nosotros, yo no sé si lo comprenda, es que es Él el fiel, hermano. Nosotros somos los infieles y que cambiamos. Y siempre hay camino de regreso a casa, siempre, lo vamos a ver en el capítulo 2, si tú te arrepientes y si tú vuelves a buscar el rostro de Dios, Él siempre te va a recibir porque es un Dios de gracia, hermano. Ahora, cuando decimos estas cosas, no estamos diciendo que no haya consecuencias graves después de lo que hacemos. Se cosechan las consecuencias de las cosas que hacemos. O sea, el que nos perdone no quiere decir que no vayamos a cegar circunstancias o situaciones o un fruto, pues debido al pecado que hicimos, ¿verdad? Entonces, grandes enseñanzas en este libro, además de su registro histórico que ya vimos que es hijo de Amitai en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás, ¿sí? Lo más importante aquí, que Jesucristo lo menciona en el Nuevo Testamento.
en dos pasajes, en Lucas 11 y en Mateo, dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así el Hijo de Dios, hablando de él, estará en el centro de la tierra por 3 días y 3 noches. Y esto es una mención importantísima. Yo no sé cuántos de ustedes saben lo que es el canon de la Escritura. El canon de la Escritura es que en medio de todos esos siglos se formó el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y había otros muchos escritos y se tenía que limpiar la cosa. Todo esto, escúcheme, con la mano de Dios. O sea, Dios ha preservado su palabra íntegra, perfectamente. Obviamente usando instrumentos humanos. Entonces, cuando se forma el canon de la Escritura, había otros muchos escritos, hermano. Y había que separar los escritos que no eran palabra de Dios, que no eran inspirados por Dios. Y uno de los indicadores más grandes para poder incluir en el canon un libro de la Biblia es que Cristo Jesús, lo menciona en el Nuevo Testamento o en los Evangelios. Menciona a Jonás, menciona a Daniel, menciona a Moisés, todo eso. Por ejemplo, la apócrifa. Este nombre que muchos no entienden qué quiere decir, que quiere decir escondidos, los libros escondidos. La apócrifa son una serie de libros que usted no va a encontrar en su Biblia. En algunas otras Biblias de otras religiones va a encontrarlos, pero no están considerados parte del canon. Judith, Tobías, primera y segunda de Macabeos. Y algunos de estos libros del canon, de la apócrifa, algunos de estos libros tienen algún valor histórico importante, se puede sacar información histórica, pero repito, son considerados no inspirados por Dios. Y le digo algo, toda la apócrifa fue escrita en los 400 años de silencio de Dios. Para que usted lo sepa, y siempre que veo tomar notas, no digo nombres porque es importante tomar notas, se llama en la Biblia o en la teología el silencio intertestamentario. Son 400 años que Dios no habló. Entre Malaquías y Mateo, Dios no habló, cerró, cayó, no dijo nada, no hubo palabra escrita, no hubo profetas, no hubo nada. Durante esos 400 años se escribió la apócrifa, por eso no está incluida. Y por eso Jonás es parte del Antiguo Testamento y fue incluido en el canon, porque Cristo Jesús, la autoridad más grande, lo menciona y le da validez, ¿verdad? Esto es importante mencionar, o sea, Jesús afirmó la autenticidad del personaje histórico de Jonás y de todo lo que relata del gran pez, del gusano, de la calabacera, de los marinos, de Nínive, de los 600,000 convertidos, de los 120,000 niños. De todo eso, Cristo Jesús lo autentica cuando menciona, y vamos a leerlo en Lucas 11, porque vale la pena, Lucas 11 del 30 al 32. Haciendo apenas un breve resumen como conclusión del libro de Jonás y las enseñanzas que nos dejó. Lucas 11 del 30 al 32. Recuerde que se le acercan los religiosos de esa época y le dicen a Jesús, queremos señales, y lo mismo que pasa hoy, hermano, vamos a tal iglesia, el pastor vuela, lo vas a ver volar y ahí tiene sus cablezotes, ¿verdad? Que lo levantan yo no sé a quién quieren engañar. Y la gente quiere ver señales y milagros. Y le decían a Jesús, después de lo que había hecho, más, a ver, que el árbol vuele y que se vuelva a clavar para que yo crea en ti. Y les dije, Jesús, señal no les va a ser dada, escuche, sino la resurrección. Sino la señal de la resurrección. En ese contexto les dice así, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Ahí Cristo está comparando lo que Él va a hacer a través de la resurrección con lo que pasó con Jonás. Dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y Él menciona y autentica el libro de Jonás, ¿verdad? Ahora, ¿por qué es importante esto, hermano? Ya vimos el aspecto histórico, que Jonás sí es parte de la Biblia inspirada por Dios, pero una de las más grandes enseñanzas
del libro de Jonás es la resurrección de Jesucristo. Esta es la piedra fundamental del cristianismo, hermano. Cuando hablamos sobre la resurrección, dice Pablo, si no hubiera habido resurrección, si no se hubiera llevado a cabo esa resurrección, estamos locos todos aquí, y usted más locos por venir a escucharme a mí. Dice, comamos y bebamos. Dice, la resurrección es la prueba más grande de que Cristo es quien dijo ser el Hijo de Dios. Todos los seres humanos que tú me digas, lo digo con respeto, no me gusta criticar a nadie, Mahoma, Buda, José Luis Pérez, quien sea, todos, cualquier líder de cualquier religión que clame él, que él fue grande y que fue líder, sus restos están, ¿en dónde? En una tumba. Ahí están sus restos, los de Cristo Jesús no. Él probó ser el Hijo de Dios, venció la muerte, resucitó al tercer día, estuvo 50 días, luego ascendió al cielo y viene por segunda vez, brother. Y la historia continúa. Entonces, el libro de Jonás es sumamente significante porque enseña esta doctrina de la resurrección de una forma profética. Él estaba mostrando, ¿sí?, que iba a resucitar Jesucristo. Una doctrina, repito, sumamente importante, que no fue ilustrada en ningún lado más que en el libro de Jonás. Es tan importante el libro de Jonás, hermano, y ahora que estoy estudiando Elías, es increíble, ¿verdad? El pueblo judío, pues usted ve ahí cuando ponemos el menorá, que lo hemos ya explicado, mucha gente pues cree que somos un grupo mesiánico, o un grupo así judaico, una cosa así. No, simplemente tenemos el menorá porque muestra el interés, la sensibilidad que tenemos por el pueblo judío, tal y como lo dice la Biblia. Nuestro líder Jesús fue hebreo, ¿sí? Y nosotros tenemos raíces hebreas en ese sentido. Es tan importante el libro de Jonás que los judíos actualmente, en el gran día de la expiación, en el Yom Kippur, lo leen y se ponen a citarlo. Ahora que estudiemos Elías, usted va a ver qué cosa más maravillosa. Yo no sabía que cuando celebran la Pascua ponen la copa de Elías. Es tan grande Elías que ponen una copa. Tiene toda una historia, espérese a las semanas que vienen y yo se lo explico. Hay una silla que dice la silla de Elías. Cosas increíbles del judaísmo, hermano, que tienen que ver con la palabra de Dios. No estamos hablando de tradiciones humanas, sino de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, muy importante el libro de Elías, y dentro de las enseñanzas continuamos. Otra es que la salvación no es por obras. Esa es la grande diferencia con las religiones, hermano. A donde tú vayas, tú inmediatamente te das cuenta si realmente creen en la salvación, como decía la canción de Por mí murió, la fe en el sacrificio de Cristo, en la sangre que Él derramó en esa cruz del Calvario, el sacrificio expiatorio, y que es suficiente para salvarnos, y que no es por obras humanas, ni yo le puedo agregar ni quitar nada de esa salvación. La gente que dice que se pierde la salvación está diciendo, después de que Cristo hizo todo eso, yo tengo que hacer esto para ganármela. No, así no es el Evangelio. No te ha amanecido, perdóname que te lo diga así de cariñosito, ¿verdad? Entonces, un libro precioso, y dice ahí, la salvación viene del Señor. No es por obras, sino Él es la fuente y el origen y el autor de nuestra salvación, ¿verdad? Otra enseñanza preciosa que vimos es que los planes de Dios no pueden ser frustrados, hermano. Aunque usted y yo veamos el mundo y digamos, porque mucha gente al ver el mundo dice, Señor, pero ¿por qué? Si yo fuera tuyo, estaría, a ya lo hubiera quitado, hubiera puesto y empezamos nosotros a decirle a Dios, hazle así. Aunque usted vea el mundo como está, Él está en control, hermano. Él es soberano, Él dice, quita reyes y pone reyes, y si tiene al güerito aquí, por algo lo tiene. Y si tiene al morenito por allá en Sudamérica, por algo lo tiene. Y si puso a López Obrador en México, por algo lo puso, o por algo permitió que él esté, no lo sabemos. Y ya lo hemos explicado que en muchas ocasiones puede ser bendición o puede ser
Ahí viene disciplina y juicio de parte del Señor, por eso lo hizo, no sabemos. Pero Él está en control y lleva a cabo su plan, y vamos a concluir con el plan exactamente como Él lo tiene, en donde finalmente el mal va a ser derrotado. El Hades, la muerte, el anticristo, el falso profeta, la bestia y todos los que rechazaron el regalo de vida eterna en Cristo Jesús van a estar en un lago de fuego. Y nosotros vamos a estar en algo después del milenio que se llama la eternidad, hermano, que nos funde los fusibles. Porque mucha gente cree que la eternidad es, estoy así sentadito, un ángel está tocando ahí el arpa, tirirí, 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 y yo viendo así, para siempre. Y la Biblia dice que es mucho más que eso, mucho más que eso. Y le digo algo, si no se le ha puesto el cuero de gallina, ahí le va. Lo que usted haga aquí en esta vida va a repercutir en esa eternidad. No solo los dos destinos, el lago de fuego o la presencia eterna con Dios, ¿verdad? No solo eso, los cristianos, hermano, traigo tantas cosas para compartirles. Los cristianos tenemos una responsabilidad muy grande, porque de acuerdo a cómo hayamos respondido aquí, vamos a tener funciones allá. Esto está en en Romanos 14 y en 2 Corintios. El bema de Cristo, en inglés se llama The Judgment Seat of Christ. No estamos hablando de un juicio de obras, estamos hablando de un lugar en donde se nos va a evaluar nuestro corazón. Aquí tú me puedes engañar, aquí tú puedes engañar a tu esposa, a tu pastora, a los hombres, tú te puedes engañar tú solo, allá no hay escapatoria. Se te va a sacar una radiografía de tu corazón y ahí va a aparecer todo, todas tus intenciones y motivos. Mire, el hermano pastor se decía bien humilde y le encantaba que le subía el volumen para que oyeran qué jefes con la guitarra. Esa era su intención. Y no hay escapatoria. Fíjense cómo los quiero yo. ¿Quién se acusa así, hermano? No, esto es increíble, En tercero de secundaria, un día se me ocurre hacer algo, puse ahí un papelillo, nada irrespetuoso, y llegó el maestro de matemáticas y dice, ¿quién hizo esto? Y luego me paré y le dije yo, ¿y sabe qué? Me dijo, pasas con 10 este mes por levantarte y decir la neta. Dije, no, pues siempre hay que acusarse, hijo. ¡Qué jefe! Así hay que ser con Dios, hermano. Señor, este hermanito, cada que lo veo, siento feo, ayúdame a quererlo. Tengo que ser honesto contigo, voy a ir a buscarlo y quiero, ponme tu amor para que sea honesto con Dios, hermano. No le des la vuelta, no te escondas, no le huyas. Sé honesto con Él y haz lo que te dice que hagas, ¿verdad? Entonces, el plan de Dios no puede ser frustrado, hermano. Otra gran verdad de este libro, Dios no nos desecha por nuestra falta de fidelidad, porque todos somos infieles, hermano, todos. Los matrimonios que se casan y que no conocen al Señor y que no tienen este manual precioso, básicamente es, yo te amo mientras tú me des lo que yo quiero. Si ya no me das lo que yo quiero, se acabó el amor. Como decía mi buen Armando, ¿verdad? La señora artista esa guapísima, 9 matrimonios y seguía buscando amor. Fíjate, qué increíble, ¿verdad? Y todo por no conocer el diseño de Dios, ¿verdad? Entonces, puede que Él no te use por tu rebeldía, puede que no te use, pero no te va a desechar, hermano. No te va a desechar, ¿verdad? Él es bueno, Él es compasivo. Vamos a leer un pasaje en Jonás 4, en donde Jonás nos da 5 atributos de Dios. Ahorita leemos todo el capítulo 4, pero nos da 5 atributos de Dios. Y mire Jonás, o sea, de veras yo ya dije, pero qué cabezón, qué necedad y qué terquedad de Jonás, porque vuelve a regresar a quejarse y a estar en contra de Dios y odia a los ninivitas. Es más, se fue a una montaña para ver si los destruía Dios, estaba ya desde arriba diciendo que caiga ya fuego, quiero ver eso. Fíjate nada más qué terquedad y qué tremendo, ¿verdad? Jonás 4:2 dice así, y oró a Jehová por segunda vez, la otra vez, ¿se acuerdan dónde fue? En el aposento bajo
¿Dónde? En el pie, en el vientre del gran pez. Y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dios es misericordioso y compasivo, hermano. Esto es importante. Otra gran enseñanza, Dios es Dios de todos, no nomás de los judíos. Hubo mucho tiempo en donde los judíos se sentían ellos élite. Nada más para ellos era la salvación. Esto ya lo vimos cuando estudiamos el libro de los Hechos. Esto comienza cuando Pedro está allí en el mar de Europa del Sur, el mar Adriático, el mar de Grecia, de toda esa parte preciosa, que hay un montón de historia. Y hay una visión donde baja un lienzo y viene con animales inmundos, porque los judíos tenían, de acuerdo a Levítico, una lista de los animales buenos y los animales inmundos, y las razones de por qué Dios les dice no comas esto, que en general eran básicamente por salud, por sabiduría. Por ejemplo, a mí que me gustan mucho los camarones, ahí vienen los camarones y la langosta, animales inmundos. Y mire que si no soy honesto, ¿sabe por qué? Porque los camaroncitos y las langostitas son las vacuums del océano. Ahí abajo agarran toda la basura de todo. Aún así me siguen gustando a mí, ¿verdad? Pero entonces tenía razón el Señor de por qué dice los animales con pezuña hendida, el puerco, todas esas cosas, y da razones de por qué no. Entonces baja este lienzo y Pedro dice, no, le dice el Señor, mata y come, y dice, Señor, todavía con un espíritu religioso, totote, Pedro, ¿verdad? ¿Yo cómo voy a comer cosa inmunda? Y le dice el Señor, no llames inmundo a lo que yo ya limpié. Y le está ahí no hablando de comer, le va a mostrar a través de esta visión que los gentiles que ellos consideraban inmundos ya no eran inmundos, que el plan de salvación abarcaba todo, mexica, zapoteca, chihuahuense, de Torres de Durango, Gómez Palacio, de todas partes. ¿Alguien me faltó? Perú, Colombia, sí, de todas partes. Todos estamos ya incluidos en ese plan de salvación. Entonces, Dios no es Dios de los judíos. Romanos 3:29, vamos a leerlo, hermano. Enseñanzas preciosas del libro de Jonás. Romanos 3:29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Está preguntando Pablo. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de todos nosotros, hermano, que en un tiempo se nos consideró que nosotros no alcanzábamos esa salvación. Ahora, dentro de ese plan maravilloso de Dios, Él escoge en su sabiduría y en cómo Él mueve sus hilos, unas actitudes negativas de Israel para hacerlos a un lado, ponerlos en la banca en espera y decir, vénganse los gentiles y entren ustedes a raíz de la desobediencia de Israel. Él así orquesta todo de una manera maravillosa, ¿verdad? Algunas aplicaciones prácticas, todavía no entramos de lleno en el capítulo 4, algunas aplicaciones prácticas. Cuídate de no hacer lo que Dios te está pidiendo hacer. Cuídate de no hacer lo que Dios te está pidiendo hacer, porque ya vimos que hay consecuencias en donde no solo tú afectas a los que están junto a ti. Ahora, pastor, ¿cómo puedo yo saber esto? Las circunstancias, ¿se acuerdan que lo vimos? Hay que aprender a leer las circunstancias de la vida y saber qué circunstancias Dios nos está mandando señales para hacerle caso. Hay que aprender a leer circunstancias que no tienen nada que ver ni con el diablo ni con Dios, son causas naturales del mundo, ¿verdad? Se me ponchó una llanta en el 25, no es el demonio, o sea, se ponchan llantas. Es que hermano, el demonio no quería que yo llegara, se me ponchó una llanta, se le ponchan llantas a todo el mundo, brother. Un clavote, pues sí. ¿Me entiende? Entonces, aprender a leer las circunstancias,
correctamente, ¿verdad? Esto es importante porque hemos visto, y es importante, ahí lo explicábamos ahorita en el curso, no leer todo como si fuera de Dios o no leer toda circunstancia como si fuera diabólica, porque caes en los extremos. Qué importante es que te le acerques a tus líderes. Siempre hay una palabra de sabiduría y te ayudan a meterte en el balance. Si los líderes son buenos, si no son buenos, pues aguas, ¿verdad? Si los líderes son buenos, ¿verdad? Importante. Por eso hay que asegurarse de quiénes son sus pastores, del carácter de sus pastores. Y no uses las circunstancias para acomodarte todo para tu ventaja, ¿verdad? La jovencita que ya se le dijo, este canijo es un coyote. No, pero si Dios ya me dijo que se va a convertir. Ese es el galán que me trajo él. No lo puedo dejar irse. Y empieza la cosa así. Entonces no te acomodes las circunstancias para salirte ahora sí que con la tuya, ¿verdad? Y cierro con esto en relación a este punto. Las circunstancias pueden corroborar la voluntad de Dios en una o en otra dirección, pueden corroborar. Repito, ponga atención, las circunstancias pueden corroborar la voluntad de Dios, pero, ¿sí? Nunca las circunstancias se deben usar como la manera primaria de conocer la voluntad a Dios. Repito, las circunstancias pueden corroborar si es algo que Dios quiere que hagas, pero nunca las circunstancias deben ser el primer o primario método que Dios usa para mostrarte algo, porque el primer y primario método que Dios usa para mostrarte algo es su palabra. Lo primero, y ahí tengo clarito yo la circunstancia, no va de acuerdo, no se alinea con la palabra de Dios, no, hay conflicto ahí, ¿verdad? Importante. Otra cosa que vemos con Jonás, cómo se aleja de Dios, y los cristianos deliberadamente nos alejamos de Dios o se alejan de Dios. Ustedes nos conocen a Sandrita y a mí, a nosotros nos da gusto, a mí me encanta cuando me hablan, primero que tengan la atención de llamarnos y decirnos, pastor, nos vamos a ir al parque este domingo, voy a gozar con mis hijos y con mi familia, maravilloso, maravilloso, me voy de vacaciones, maravilloso, hermano. Pero tiene 6 meses de no venir el hermano, pues le hablamos porque se empiezan a enfriar. Somos pastores, tenemos que cuidar a las ovejas. Se empiezan a enfriar. ¿Y de qué manera me puedo alejar de Dios, pastor? Te digo varias. No estudiando su palabra, no viniendo a la iglesia, no atendiendo estudios bíblicos, no sirviendo en mi iglesia. Todas estas maneras, por eso estamos haciendo el curso de dones espirituales para integrarlos, hermanos, lo más que se pueda. Si toda la iglesia sirve, maravilloso. No hay una iglesia más poderosa que una iglesia de siervos que están comprometidos y que tienen algo que hacer y que dicen, ahí tengo que ir este domingo porque me toca estar en la puerta, porque tengo que recibir a la gente, porque tengo que dar clases, en fin. Eso que dijo Brendita, hermanos, son sus hijos, de ustedes, para bendecirlos, para que aprendas a pasar tiempo con ellos durante la semana. Dale una leída a la clase que tuvo, estudia ese pasaje, explícale ese verso que se memorizó, porque muchas veces lo memorizan como taravilla, ya me lo sé. ¿Y qué quiere decir? ¿Quién sabe? Explícale de qué trata. Tantas maneras de involucrarte con tus hijos. Por ahí le eché una florecita al Panchito a mi hijo, se sabía los primeros 60 versos del Salmo 119, cuando tenía 10 años, 11 años, ahí estábamos. Dije a ver si llega a finalizar. Como 60 se aprendió. Al ratito vamos a estar con él, con Panchito y Morgan. Otra enseñanza, las tempestades, ¿se acuerdan la tempestad que tuvo Jonás? Sí, que empieza una tempestad gruesa y esto es muy importante, la tempestad que Dios organizó en el caso de Jonás, y mire, de alguien rebelde, fue diseñada para instruirlo, no para destruirlo. Así es Dios, hermano. ¿Sí? Para restaurarlo, no para destruirlo. Dice el Salmo, de no haber sido humillado, no me hubiera yo descarriado, perdón. De no haber sido humillado, me hubiera yo descarriado. Y Dios usa muchas maneras para cuidarnos y protegernos. Muchas maneras
para cuidarnos y protegernos, ¿verdad? Entonces, todo lo que hizo Dios con Jonás fue para restaurar el corazón de este profeta, que lo que tenía era odio contra estos ninivitas, odio por esta gente, y quería verlos destruidos, ¿verdad? Y quería llevarlo al lugar de estar en una relación correcta con él, ¿verdad? Esto es importante. Luego en el capítulo 2 vemos que lo más importante es la importancia de la oración, que volvemos a repetir por enésima vez en todas las iglesias cristianas, o en la mayoría, es una de las, ¿cómo podría decirlo?, carencias más grandes que tenemos los cristianos, es que no le damos la importancia adecuada a lo que significa la oración. Usted sabe que cada primer sábado de cada mes tenemos aquí nuestro ministerio de oración y ayuno, y es realmente, voy a decirlo, pobre la asistencia. Y usted puede decir, Patita, no te preocupes, Sandrita, aquí desde la casa yo voy a estar, no se voy a estar comiendo un filete ahí, ¿verdad? Pero aquí desde la casa yo te voy a estar apoyando con la oración. Y ya está usted apoyando, porque entendemos que tenemos actividades, trabajo y todo, pero bueno, hacemos un esfuerzo, ¿verdad? Y en ese capítulo 2, recuerdan que les di un método bíblico para siempre poder regresar a Dios: el orar, el arrepentirme y volver al principio, ¿sí? Cuando le dice en Apocalipsis, te olvidaste de tu primer amor, regresa a tu primer amor. Ahí está la puerta abierta, hermano. Arrepiéntete, regresa a tu primer amor, ¿verdad? Esto es importante. Y vimos en el capítulo 3, ya para meternos de lleno en el capítulo 4, que hay que ver a las personas. Jonás no veía a los ninivitas bien. Nosotros tenemos que aprender a ver a las personas por lo que pueden llegar a ser si conocen el Evangelio, hermano. Ya les conté la historia que fuimos a una zona a evangelizar y no nos gustó la zona, llena de problemas, hermano, llena de problemas. Pues ahí es donde más necesitan al Señor. Y no podemos nosotros estar escogiendo qué gentes nos gustan y qué gentes no nos gustan. Le ponemos etiquetas a las personas como los diseñadores, ¿verdad? Rotulamos a las personas pobre o rico, o de qué denominación eres, y empezamos a competir con otros cristianos. ¿Y tú de qué denominación eres? Y hay que contestarle, ¿y qué vas a hacer con la información que yo te dejo? Porque seguro nos hacen la pregunta cada rato de qué denominación eres. Y me encanta que me la hagan para poder compartirles todo eso, ¿verdad? Entonces hay que ver a las personas por lo que pueden llegar a ser de acuerdo al Evangelio. Hablamos un poquito del verdadero avivamiento en el capítulo 3, ¿se acuerdan? Hay extremos, es mal usado, está exegéticamente mal interpretado el término avivamiento, porque nos encontramos a través de los medios de comunicación todas estas multitudes con experiencias de éxtasis y de mucho desorden y de muchos extremos, y vimos que el verdadero avivamiento comienza con la oración y el arrepentimiento, y usted lo encuentra en 2 de Crónicas 7:14. Ese es un verso maravilloso para un verdadero avivamiento. Si mi pueblo, que honra mi nombre, se humillare, se arrepintiere y se volviere de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Y el avivamiento comienza por ti, en tu corazón, en tu casa, ahí, y de ahí empieza todo eso, y Dios puede traer ese avivamiento, ¿verdad? Esto es importante. Y ya por último expliqué un poquito la semana pasada la inmutabilidad de Dios. Cuando dice que Dios se arrepintió, no quiere decir que se arrepiente como los seres humanos nos arrepentimos. Explicamos que lo único que Él hace es cambia su manera de tratar con sus hijos, si los hijos, como en el caso de Jonás o de los ninivitas, si se desvían o si se arrepienten, ahí Dios detuvo el castigo. Qué interesante, hermano, qué interesante esto. Lo tengo aquí, me espero porque lo tengo aquí adelantito. Ahora sí vamos a leer Jonás 4. Jonás 4, ya concluyendo el día de hoy con el profeta Jonás, el profeta rebelde, el profeta fugitivo, el profeta desobediente, como usted lo entienda mejor. Mire a dónde regresa Jonás.
Bueno, yo no sé cuántas veces había que echarlo en un pez. Mira, pero Jonás se apesadumbró en extremo, porque si usted lee el capítulo 3, ve que el rey de Nínive proclama ayuno y dice que todo mundo se arrepintió y que Dios detuvo su juicio, ¿verdad? Entonces Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová. Esta es una de las oraciones, si no la más rara de la Biblia, ¿eh? Y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, escuche, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué personaje, mi querido Jonás, eh? Increíble. Sigo leyendo y ahorita explicamos lo demás. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? O sea, qué paciencia del Señor. Era para darle 3 cocos y vámonos, sáquese de aquí, ¿verdad? ¿Haces bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad. Ya estuve estudiando dónde estaba Nínive y había colinas, y se fue a una colina y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada, o sea, para cubrirse, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Fíjese para qué se fue a sentar ahí, para ver qué le iba a pasar, todavía con la esperanza de que le cayera fuego a los ninivitas. O sea, desde allá arriba diciendo: aquí quiero ver todo, cómo los fulminas, ¿verdad? Y preparó Jehová, ahorita leemos la segunda parte, del 6 en adelante. Entonces, la queja de Jonás, hermano, y aquí está Sandrita, y yo se lo digo, y no crea que ya no, todavía, pero yo tuve doctorado en queja. Es horrible, friegas a todo el mundo que está junto a ti. Ahorita que nos fuimos hace unas semanas, salí con Sandrita, se le olvida al pastor Francisco Méndez su teléfono celular. Hice un drama, hijo, me tenían que ver ustedes, me duró casi un día. Sí, porque dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dije: ahí muere. Entonces, y ya dije: no, que vea el T-Mobile y que saca y que no, ya. Ahí que corra la cosa sin mí, no, sin una semanita, ¿verdad? Y por no llevar el celular, y hay algo, o sea, honestamente hay que reconocer, estamos ya bien conectadazos, o sea, es que sin el celular quedas desconectado, ¿verdad? Pero bueno, así está la cosa. Entonces, dice la Biblia que se apesadumbró, se quejó. La palabra original es que ardía de coraje. Jonás. ¿Por qué? Porque Dios realizó un avivamiento, el más grande, en Nínive. Y le quiero decir algo, no podemos decir que Jonás obedeció a Dios, ¿eh? O sea, fue a hacerlo con la actitud incorrecta, deseando que les cayera el juicio, no deseando que se arrepintieran. No predicó con amor, predicó para condenarlos. ¿Se acuerdan de las 8 palabras? De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Eso fue él, tenía el deseo de que el juicio de parte de Dios cayera sobre ellos, ¿verdad? Y se va a una colina a observar, repito, con la esperanza de que Dios los destruyera todavía. Y aquí tenemos una aplicación, hermano. Ahí se la dejo de tarea, y si no es para nadie de esta iglesia, no se preocupe, no se ofenda. ¿Cuántas veces nos alegramos de que alguien que no nos cae bien, no le va bien? Hasta saltamos de gusto. Fíjate nada más qué tremendo, ¿verdad? Y Jonás encaja perfectamente en muchos personajes de la Biblia. ¿Usted se acuerda del hijo mayor, del hijo pródigo? No del hijo pródigo. Primero el hijo pródigo es un Jonás porque no le importa nada, dice: échame mi lana, vámonos a desperdiciar el mundo. Pero cuando regresa Jonás, ¿qué pasa? Cuando regresa el hijo pródigo, el hermano mayor se enfurece de que su padre lo recibe con gracia, con misericordia, le hace fiesta y lo perdona. Y el hermano mayor está enfurecido. Ahí encaja perfectamente Jonás, ¿verdad? Ahora, en esta oración que dice y menciona estas 5 cosas: que Dios es clemente, que anhela favorecer a todos, que se apiada de todas las personas, que es lento para la ira. Esto es importante, hermano, que es grande en misericordia.
¿Usted recuerda en Sodoma y Gomorra qué sucedió cuando Dios le dice que va a enviar el juicio y Abraham le dice que no? ¿Cómo empieza Dios? Si hay, ¿empieza por dónde? ¿No? ¿No por 100? Y empieza, ¿verdad? Para abajo. ¿Y en qué termina? Si, o sea, ahí le va la enseñanza más grande. Dios no envía sus juicios, bueno, sí los envía por la maldad, pero Dios, fíjese bien, detiene sus juicios no por la falta de maldad, sino porque hay justos ahí. O sea, si en una casa, en una familia, tú varón o tu esposa, tú eres cristiano, tú eres una bendición muy grande en esa casa y tú tienes el privilegio de que todo ese grupo sea alcanzado por Dios y de que Dios no traiga juicios. Por haber justos, por un solo justo. Esto es increíble. O sea, lo que detiene los juicios de Dios, ¿sí?, es que haya justos en ese lugar. Y en el caso de Nínive, se arrepintieron, ¿verdad? Se arrepintieron. Los juicios no por lo malvado, sino por la ausencia de justos. En tu casa eres justo, el valor de esa persona, de tuya, vas a bendecir al hogar, ¿verdad? Le doy un último ejemplo, de aquí de Estados Unidos, que todos vamos a entender claritito, sobre todo los que nos gustaba correr cuando veníamos de México. Usted va corriendo en el carro y ve atrás las lucecitas, ya sabe cómo se ponen aquí las torretas. Dijo, no, es que yo nunca he visto algo más fuerte, man. Azul, blanco y rojo, ¿no? Increíble, los colores de la bandera americana, pero aquí sí para llevarte, ¿verdad? Y ves ahí que viene atrás y empiezas a bajarle, ¿no? Y dices, ya me torcieron. Y se pasa el policía y va sobre el carro de adelante. ¿Qué sientes? ¿Verdad que dices, qué bueno que le tocó a aquel y no a mí? Fíjate, pobrecito del de adelante, hijo. Así es, así. Bueno, hasta le dices, gracias, Señor. Ahí sí estás bien, re bien con Dios, ¿verdad? Hasta gracias le da Dios, amén. En el verso 3 le pide que le quite la vida. Increíble. Mejor es la muerte que la vida. Un hebraísmo, o sea, una expresión idiomática hebrea, judía, que fíjese ahora que estudiamos Elías, uno de los más grandes profetas de Israel, Elías Tisbita. Me encanta repetir el último nombre, Tisbita. Elías Tisbita la dijo. La única vez en todo el ministerio de este gran profeta Elías, de los grandísimos, o sea, ¿recuerde quiénes son los dos testigos? Moisés y Elías. Moisés y Elías, una de las épocas más grandes de milagros de Dios, Moisés y Elías. Perdón, Elías y Eliseo. Moisés y Josué, Elías y Eliseo, Jesús y los apóstoles. Las tres grandes épocas de milagros. No todo el tiempo ha habido milagros, hermano. Ahí lo vamos a ver cuando entremos en la nueva serie, porque también aquí hay abusos. La única vez que no escuchó la voz de Dios y que actuó en su carne Elías, salió huyendo, se fue abajo de un árbol porque la reina esa, la fea de Jezabel, le dijo, o sea, mañana, así como le hiciste a los profetas, así vas a estar tú. Y sale corriendo Elías y se va abajo de un árbol y dice lo mismo, dice, quítame la vida, Jehová. Increíble, ¿verdad? Esto es, y la historia es hermosa ahora que veamos Elías. Un ángel baja, lo alimenta, se le aparece el Señor y le confirma el Señor y le dice, veme a ungir a como rey de Siria, a Hazael, veme a ungir a como rey de Israel. Y fíjese qué cosa más hermosa. Y a Eliseo, vele a decir que es la continuidad tuya y que va a ser el que sigue después de ti. Y ahí ves al Eliseo como perrito todo el tiempo, detrás de Elías. Y si lo quieres saber desde ahorita, preciosísimo. Elías hizo 8 milagros. ¿Y qué le pide Eliseo? Y le dice Elías, si me ves irme, se te será concedido, si no, una doble porción de tu espíritu. Eliseo hizo el doble de milagros, exactamente lo que... No tiene fallas la Biblia, hermano. Es un libro sobrenatural, es algo maravilloso. Seres humanos igual que usted y que yo. Nomás no se eche porra ni le haga así como dice, así dice un cuate. ¿Ves todo eso? Dice, ¿qué traes? Cálmate, hijo. O sea, yo soy el jefe. No, usted humíllese y el Señor lo va a usar.
jefe, ¿verdad? Preciosa la historia. Volvemos a Jonás 4. Y le dice el Señor, haces bien en enojarte tanto. O sea, qué paciencia del Señor. Jonás tenía miopía espiritual, ¿verdad? O sea, no reflejaba el corazón de Dios. Y ¿sabe qué? En esta generación hay muchos Jonáses también, hermano. O sea, yo se lo digo, nuestros jovencitos, muchos de ellos, lo único que piden es nomás, dame. No obedecen, no hacen ni su cuarto. Creen que le están haciendo un favor a los papás yendo a la escuela, pues es para él. Imagínate nada más. Y le digo yo al papá, y todavía le paga usted el celular, no invente. O sea, ya lo tienen por... Y se lo digo aquí, hermano, no permita de veras, y que Dios le dé sabiduría para saber hacerlo, no me permita, enfrente de mí no lo hacen, no me permita que sus hijos estén con el celular en la mesa, a la hora de la comida, que es un tiempo preciosísimo para estar con la familia, conocer a mi papá, que me cuente anécdotas, qué pasó de joven, yo estoy ahí, o sea, no quiero saber nada de ti, hasta con unas cosotas así, no marches, pero eso sí, cómele, ¿verdad? No inventes, o sea, no me los deje que se esperen las cosas, ¿verdad? Y bueno, es tantas las enseñanzas de aquí en este libro y todavía cuando Dios le pregunta esto, no le responde Elías, no le responde Jonás, se va ya vamos a leer del 6 en adelante. Ya cuando se va a sentarse, Dios le tiene otra leccioncita preparada y le dice, y preparó Jehová Dios una calabacera. Es una planta que obviamente Dios hizo crecer en una noche, pero que tiene unas hojotas, ¿verdad? Estuve viendo, tiene un nombre ahí raro. La cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Acuérdese, asumimos que está bien pelón porque los ácidos del gran pez lo dejaron completamente pelón, ¿verdad? Y le librase de su malestar, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, otra vez Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento. Si usted cree que aquí, que hemos estado a 100 grados, ahorita se le ha pasado mal, imagínese ahí, pelón y con viento y con la arena y el solazo, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Ahí viene otra vez el Señor y le dice, Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera que tú no hiciste, en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay, escuche este otro hebraísmo, más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Se refería a niños sin discernimiento. Ya vimos que fueron 600,000 personas por todos los datos históricos que tenemos, pero 120,000 de ellos eran niños y muchos animales, y así concluye de una manera increíble el libro. Nosotros no hemos terminado todavía, pero le quiero preguntar algo. A Jonás, ¿qué lo hizo feliz? Ahí sonrió el canijo, ¿verdad? Ahí le va. ¿Qué le hace feliz a usted? No se me esconda. ¿Qué le alegra a usted? Porque eso revela mucho de su corazón. Y no quiero yo mencionar casa, coche, un deporte, sus amigos, la televisión, el mundial de fútbol, no sé, ¿verdad? Todo lo hemos visto, los amigos. Y Jonás se alegra más por una planta que por ser usado por Dios. Y le prepara ese gusano, ¿verdad? Y el viento, y deseaba la muerte. ¿Qué se ha convertido en la calabacera de su vida de usted? A mí no me responda. Ahí tiene usted el paquete para usted solo. ¿Qué se ha convertido en su calabacera de usted, verdad? El Señor Dios dio y el Señor Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Cuidado con poner nuestra alegría, nuestra fe, nuestra confianza, toda nuestra vida en las cosas materiales, hermano.
¿sí? Cuidado con darle más importancia a esas cosas materiales que a las cosas espirituales, ¿verdad? Esto es importante. Las cosas de las cuales nos enamoramos y más estrechamos, hermano, vivimos y morimos con estas cosas, y a nuestro alrededor hay seres humanos que tienen un valor eterno. Esto es lo que Dios quiere que veamos en esta conclusión, hermano. O sea, nos preocupamos tanto por las cosas que nos rodean que por las cuestiones espirituales. Aquí hay preguntas. ¿Son las cosas materiales más importantes que las cosas espirituales? No me diga que no, porque todos estamos en el negocio de la chatarra. Vea su garage, vea sus cosas, tiene cosas que no se ha puesto en 8 años, pero no se la vayan a tocar porque no, déjame eso, todavía no me lo pongo, ya tienes los 8 años y no te has puesto eso. Por lo menos regálaselo a alguien que lo use, pues. ¿Son las cosas temporales más importantes que las cosas eternas? Fíjese, la Biblia es el único libro que nos dice que lo que vemos no es más real que lo que no vemos. Es más real lo eterno que viene después. Usted y yo estamos aquí de paso. En estos 10 años yo he oficiado, uno nada más de nuestra parte de nuestra iglesia, pero bueno, 2 realmente con los Medina, y luego he estado como en unos 25, 30 servicios memoriales, lo que decimos en México, funerales, y te das cuenta que la vida es así. Hermano, parece que fue ayer que yo jugaba canicas y trompo, parece que fue ayer, y míreme ya ahorita. Y vea usted, hace un rato cuando era niño iba a decir, ya no. Esto está de paso, hermano, viene lo eterno, y eso es más real, dice la Biblia, que lo que vemos, ¿verdad? O sea, el mundo temporal va a pasar. Y Dios quiere que sepamos cuánto Él ama a las personas, aun cuando hacen cosas terribles, hermano, aun cuando hacen cosas terribles, y que seamos nosotros y tengamos ese mismo corazón por las personas, incluso por los que te caen mal. Hay que alcanzarlos, ¿verdad? Vamos a orar, hermano. Y yo te quiero decir que si tú vienes aquí no sé si por primera vez o por 10 o por 20 o por 50 y nunca has tenido un encuentro personal con Jesús, Él está esperándote con sus brazos abiertos, con sus manos, todavía con las marcas de la cruz, diciéndote, ven, así como estás. Si tus pecados fueren negros, dice, como la blanca lana vendrán a ser. Ven a Jesucristo, recíbele. Él está esperando para salvarte. Él es el único que salva. Ninguna religión, esta iglesia no salva, yo no salvo. Es Cristo Jesús cuando le dices, Señor, entra a mi vida. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, yo creo que tú moriste en esa cruz para darme vida eterna, para librarme de ese lugar horrible. Si ese es tu caso, pídele al Señor. Si quieres que te ayudamos a orar. Puedes decirle algo como esto: Dios mío y Padre mío, reconozco que soy pecador. Creo que tu Hijo Jesús dio su vida en esa cruz y vertió su sangre para salvarme, para pasar una eternidad contigo, para limpiarme todos mis pecados. Entra a mi vida, Jesús, entra a mi vida. Quiero servirte, quiero seguirte, quiero conocerte. Quiero recibir el perdón de mis pecados. Te doy gracias porque es lo único que tú me pides hacer, abrirte mi corazón y recibirte para que entres y traigas la vida y vida en abundancia. Te doy gracias porque sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, te damos porque todo lo que nos da, Señor, lo que tenemos y poseemos no es nada a la luz de la eternidad, Señor. Que no nos desviemos con calabaceras que no son importantes, Señor. Te pedimos ser obedientes, Señor, que nos permita ser obedientes a lo que tú nos digas.
Que seas exaltado, Señor, y que la gloria y la honra se la lleven tú, y que nos uses para alcanzar a las personas, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Vamos a continuar en este